Le va a pedir al profesor Luis Alexander Díaz Molina que inicie con su ponencia, por favor. No, mentiras. Además que es un poco extraño, esto no lo sentía desde que estaba en la iglesia, ¿no? O sea, acá desde la trina hablándole a la gente, pero voy a hablar de ateísmo, entonces es un poco raro. Y bueno, para empezar a hablar de ateísmo, que vamos a hacer unas precisiones sobre ese concepto de ateísmo, que como tal no es de lo que voy a hablar, ahorita vamos a ver por qué. Primero, habría que decir que normalmente, sobre todo en estas latitudes, en Latinoamérica, perdón, hablar de que alguien es ateo es bien complicado, hay que decirlo desde ahí, porque vivimos en una cultura judeocristiana, indudablemente. Estas son tierras donde la gente tiene una necesidad muy fuerte de creer, y donde también a lo largo de la historia, sobre todo en Latinoamérica, que hubo este periodo pues tan fuerte de conquista, de colonia, donde fue impuestas, digamos, estas religiones que venían de Europa, pues hemos tenido un periodo muy largo donde la gente se ha entregado pues a las creencias religiosas. Por lo tanto, normalmente, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de casos, cuando un ateo se dice ateo, normalmente tiene una historia espiritual, religiosa atrás, y eso no se borra tan fácilmente. Y eso es lo primero que les quiero contar. O sea, yo hoy en día podría considerarme, entre comillas, ateo, pero tengo una historia espiritual y religiosa detrás de ese ateísmo. Yo crecí en un hogar católico, no católico practicante, pero sí un hogar católico. Me criaron, digamos, en las creencias católicas, realicé mi primera comunión y hasta allí llegué. Decidí no tener más, eso fue a los 10 años cuando hice la primera comunión, decidí no tener más una religión, sino que yo consideraba en ese momento que quería tener una relación directa con Dios. Era como mi pregunta en ese momento. Y a los 15 años me vine a encontrar con el cristianismo, digamos el protestantismo, que me proponía que Jesús no era una religión, me acuerdo muy bien de la frase, sino un estilo de vida. Y en esa frase, ¿no? Jesús no es religión sino estilo de vida, yo dije, pues si no es religión, pues chévere, miremos a ver. Siempre me gustó mucho investigar sobre los temas de Dios, los temas espirituales. Un ateo ante todo es muy espiritual. Hay preguntas muy espirituales, voy a desarrollar esto un poco más adelante. Me meto yo al cristianismo con un montón de dudas también, porque entre más yo confrontaba la Biblia y estas creencias que me proponían estas religiones con lo que yo veía en el mundo, más yo decía, pues bueno, es como complicado creer. Es como complicado cuando yo veo unas promesas que en la realidad no se están cumpliendo. Es complicado creer cuando los que profesan esas creencias no las cumplen. Es complicado creer cuando estamos en un mundo que parece más el infierno que nos prometen algunas religiones que el planeta que supuestamente Dios creó para que nosotros habitáramos, ¿no? Partiendo de eso y entendiendo que tuve una gran decepción en mi práctica de protestante, digamos, en ese momento, termino yo digamos, con un vacío espiritual bastante grande. Llega un momento en que yo siento que definitivamente ya no puedo creer, primero, en las promesas de esta religión, y en un segundo momento ya no puedo creer más en las promesas de Dios. Cuando yo renuncio al cristianismo protestante, quiero seguir creyendo, eso es algo muy personal, nunca lo había contado. Quiero seguir creyendo, recuerdo mucho, yo le oraba a Dios. Yo le decía a Dios, no me deje volverme ateo. Y bueno, en esta dinámica cristiana protestante yo lloraba y me arrodillaba y todo lo que es el ejercicio de la oración. Y pasó, me volví ateo. Me volví ateo porque la Biblia, que es un libro hermosísimo, que no lo dejo de estudiar, que Michael sabe muy bien, admiro mucho ese libro y admiro mucho al personaje de Cristo, un personaje que me marcó la vida definitivamente. Pero aquellas promesas de la Biblia no las veía reflejadas ni en los seguidores de la Biblia, ni en el mundo, en las cosas que estaban ocurriendo. Más aún cuando comienzo yo a cuestionar ciertas cosas de la sociedad, por ejemplo el machismo, cuando comienzo a entender que estamos en una sociedad patriarcal que oprime mujeres, ¿cierto? Que las mantiene subyugadas de muchas maneras, cuando vemos niños violentados de formas escalofriantes, bueno, yo empiezo a pensar, bueno, ¿y dónde queda todo esto que aparece en la Biblia? Entonces, esto viene de un problema fundamental, digamos, de ahí viene mi ateísmo, ¿no? Mi experiencia personal frente al tema. Y eso me lleva a un largo recorrido de búsqueda espiritual, pero viene precisamente de una pregunta que tenemos todos como seres humanos.
y aquí empiezo a pararme un poco más desde el ateísmo o desde el agnosticismo, que es desde donde más me quiero parar. Vamos a ver la diferencia entre esas dos. La pregunta fundamental es, ¿por qué estamos aquí? Son las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es la vida? Y ante esas preguntas, ¿cierto? Cuando llegamos al mundo sin que nadie nos lo pida y entendemos que nos tenemos que ir también sin que nadie nos lo pida cuando no queremos, pues necesitamos darle unas respuestas a esas preguntas que todos como seres humanos tenemos, y empezamos a dar respuestas, y esas respuestas son múltiples y dependen, digamos, de la experiencia de cada persona, y muchas veces la respuesta a esas preguntas ha sido la religión. El problema que uno como ateo o como agnóstico tiene con la religión es precisamente que le da las respuestas, y es curioso, porque las creencias religiosas, desde la perspectiva de nosotros, lo que hacen es tapar la posibilidad de preguntar con una respuesta que es absoluta. Y al tener usted una respuesta absoluta nunca le va a poder responder del todo esas preguntas que usted se está planteando, porque son preguntas que en realidad la humanidad no se puede responder. Son las preguntas que han hecho avanzar a la humanidad. Son las preguntas básicas de la ciencia y de la filosofía. Son las preguntas que desde la estética resuelve el arte. Cuando usted las responde con la religión, se detiene esa movilización que genera la pregunta. Pero entonces tenemos acá tres posibles respuestas. Una que no es tanto respuesta, digamos, tres posibles caminos más bien, tres posibles búsquedas más que respuesta, cuando nuestra respuesta no es la religión. Una es el arte, como una búsqueda de expresión estética de esos planteamientos y esas inquietudes que son angustiantes finalmente en el ser humano, y las expresamos a través del arte. Esos miedos que todos tenemos en el fondo, el miedo a la muerte, la pregunta por la vida. Esa es una opción que tenemos. Otra fundamental, la filosofía, que es precisamente la disciplina de las preguntas. Si algo nos lleva a cuestionarnos, es la filosofía, que nos va a estar todo el tiempo preguntando por qué. ¿Qué era lo que me pasaba cuando practicaba el catolicismo y cuando practicaba el protestantismo? Todo el tiempo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué la mujer tiene que someterse al varón? ¿Cierto? Porque el varón es el cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios ama a los niños, por qué tengo que ver yo niños sufriendo? Digamos, son preguntas incómodas, ¿no? Pero así es la filosofía nos incomoda. Si Dios ama tanto a los niños, yo no podría, no me siento en la capacidad de ver a un niño sufrir de la manera que sabemos que sufren en nuestro mundo. Digo, si Dios todo lo ve y en todo lado está, ¿cómo Él sí se aguanta? Preguntas que tampoco podremos responder. Eso me llevó a ser muy radical en un momento, ¿no? Esas preguntas muy filosóficas. Después pude, digamos, como ablandar mi posición, por eso pasé de ser ateo a ser agnóstico. Ya les voy a explicar. Porque la otra respuesta, o el otro camino de búsqueda, más que respuesta, insisto en eso, es la ciencia. Y la ciencia ha hecho grandes avances. Cuando uno como ateo, hay ateos muy facilistas, ¿no? Hoy en día es muy fácil decir, yo no creo en Dios, ¿cierto? Y lo que usted cree está mal, pero sostener eso es muy difícil. Para un ateo sostener que Dios no existe es tan difícil como para un creyente sostener que también que existe efectivamente. Ninguno de los dos tiene esa posibilidad. Y muchas veces el ateo cae en una posición dogmática de acusar al que cree que lo que cree definitivamente no es, y que lo que sí es ser ateo. Es un gran problema que tiene el ateísmo. De nuevo, es una respuesta que tapa las preguntas. Cuando el ateo dice Dios no existe, se bloqueó la posibilidad de preguntar. Y ahí es donde entra, digamos, una actitud agnóstica. Cuando hablamos del agnosticismo, hablamos de una actitud en la cual no podemos asegurar que Dios existe ni que no existe. Y sobre todo, reconocer que como seres humanos no tenemos la opción de encontrar esa respuesta. Entonces, la ciencia, precisamente uno como ateo se agarra muchísimo desde la ciencia, los desarrollos científicos que han tenido. Y la ciencia a mí en lo personal, y sobre todo la física, y ya el profe Alex nos podrá hablar quizás un poco del tema, la física me ha demostrado que efectivamente el universo es todo energía, y no lo estoy hablando como una vaina así medio hippie la vaina, sino que
científicamente es energía, y nosotros somos esa energía que va tomando forma, como las estrellas van naciendo y van muriendo, y van naciendo y muriendo los planetas, y van naciendo y muriendo las plantas. Eso somos nosotros también. Somos el universo que vive y toma distintas formas. Y en ese sentido la pregunta central que nos plantea lo que hoy nos convoca, si existe una vida después de la muerte, yo como agnóstico plantearía, desde lo que reconozco en la filosofía, lo que reconozco en la ciencia, plantearía que sí existe una vida después de la muerte, pero esa vida es precisamente continuar siendo un universo en constante evolución. Eso sí. Gracias. Voy a introducir algo del hinduismo. Las diapositivas. Bueno, mi camino pues ha sido la ciencia, ¿no? Soy físico de profesión. He intentado darle respuestas a las preguntas más trascendentales por medio de la física. Estudié física, la estudié a fondo, estudié muchos aspectos de la física y pues al final me cambiaron las preguntas. No tuve una conclusión acorde. Seguí mi búsqueda de lo trascendental y empecé a indagar en varios procesos religiosos hasta que finalmente me ubiqué acá, en el hinduismo y específicamente en el Vaishnavismo. Bien, el hinduismo pues es un cúmulo de creencias bastante grande e inmenso. Mejor me prestas un minuto, por favor. Bien, es una serie de creencias que abarcan muchos aspectos relacionados con el ser humano, inclusive a procesos religiosos que son hasta antagonistas. En el hinduismo encontramos politeísmo, monoteísmo, panteísmo, ateísmo, etc. Miles de cosas. Así que abordar el hinduismo pues es una tarea un poco complicada y difícil, ¿no? Entonces me voy a centrar en lo que nos interesa en este punto y es el camino que he seguido y que es el Vaishnavismo. En esta imagen pues se presentan las tres deidades principales, el Trimurti, que son el señor Brahma, que a la izquierda, el señor Vishnu en el centro y el señor Shiva. Ellos son encargados respectivamente de la creación no solamente de la vida en este planeta, sino en el universo entero. Vishnu es el mantenedor o sustentador de este universo, no solo de este universo, y Shiva pues es el encargado de los cambios, de la destrucción. Bien, estos son como los aspectos generales y más importantes del hinduismo. Es interesante esta perspectiva, por favor la siguiente diapositiva. Por muchas razones, ¿no? No solamente estas deidades, esta forma de ver a Dios, no se limitan a un solo universo, sino que se limitan a, como los mismos, la Escritura Sagrada lo dicen, a crear, sustentar y destruir millones de cientos de universos, ¿no? Esa primera perspectiva pues fue muy interesante verla y darme cuenta que era compatible con muchos de los conceptos que se trabajan hoy en física relacionados con el Big Bang, la teoría del Big Bang. Las mismas ecuaciones de Albert Einstein predicen de que si existió ese punto que originó este universo, puede existir en otras partes. La misma teoría de cuerdas lo confirma, etcétera, etcétera. Entonces me asombraba más y más cada vez que indagaba en el hinduismo, sobre todo en estas apreciaciones de la literatura sagrada, cómo era tan compatible con la construcción científica del momento. Bien, el universo, para intentar empezar a contestar un poco más la pregunta de si existe vida después de la muerte, pues dejo unas aclaraciones que definen el hinduismo y en esencia el vaishnavismo. Y es, ustedes saben que Soacha pues es una ciudad que puede tener aproximadamente un millón de personas
Pero adicional a eso, 1 millón de personas pues es una pequeña fracción de personas comparadas con la población colombiana. Y si miramos la relación de personas que existen en el planeta, pues bueno, entonces Soacha todavía es muy pequeño. Y si tenemos en cuenta que 3/4 partes del planeta Tierra es agua, que solo 1/4 parte es tierra firme, pues aún así todavía más pequeños, ¿no? Y si consideramos al planeta Tierra, que dentro del Sol, nuestra estrella más cercana, cabe más de 1 millón de veces, pues Soacha todavía queda un poquito más pequeño, ¿no? Y si adicional a eso, lo normal en el universo es que las estrellas sean millones de veces más gigantes que nuestro Sol. Pues imagínense cómo es el tamaño del universo. ¿Cómo es el tamaño del universo? Hay estructuras galácticas donde hay millones de cientos de millones de estrellas, de esas estrellas gigantes. Y a pesar de eso, existen estructuras de galaxias completas en el universo. Y el hinduismo, el vaishnavismo dice toda esa manifestación material es apenas una pequeña sombra de la verdadera realidad trascendental y espiritual. Es más, eso que acabo de mostrarles que es el universo es uno solo de los tantos millones de universos que surgen a partir del creador supremo. Entonces, des en cuenta de cómo definen a Dios y su opulencia tan intensa y tan grande. Bien, si somos apenas una pequeña sombra de la realidad, pues por ahí empieza a contestarse la pregunta de vida después de la muerte. Claro, apenas somos una esencia que trasciende y que va más allá de esta interacción en la vida, en el concepto de vida que conocemos. Bien, entonces, siguiente por favor. Lo interesante del vaishnavismo es algo, ¿no? Esa trimurti que les mostré al comienzo, pues es un aspecto ontológico del vaishnavismo y del hinduismo que se reduce a lo siguiente. En realidad Dios puede asumir la forma que Él le plazca. Bien, en esencia eso es el vaishnavismo. Yo he querido invitar a un devoto de la cultura Vaishnava que les explique un poco más ese proceso de cómo es la vida después de la muerte, cómo es el proceso que llevamos los Vaishnavas, los que intentamos ser Vaishnavas para poder obtener ese precioso regalo de conectarnos con el absoluto. Prabhu Yayananda Sindhu Das, los presento, él les va a aclarar algunos otros aspectos relacionados con este tipo de cosas. Muy buenas tardes a todos. Pues, acerca del tema sobre el vaishnavismo, pues empezando por el término, pues el vaishnavismo se sustenta pues básicamente en la creencia en el señor Vishnu, que Vishnu pues como lo decía el compañero pues es uno de los tantos nombres que tiene Dios en la India. Entonces pues son, obedeciendo pues a lo de la Trimurti hindú, por ejemplo, que equivale pues a la Trimurti cristiana de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues se habla básicamente de Brahma, Vishnu y Shiva. Entonces Brahma, que es el constructor, Shiva, que es el destructor. Para que haya una creación pues tiene que haber una destrucción, y el sustentador, que es el señor Vishnu. Los seguidores del señor Vishnu pues son los que obedecemos pues a la corriente del Vaishnavismo. El Vaishnavismo pues fundamentalmente se sustenta en unos aspectos del yoga, que es el Bhakti, que es la adoración precisamente al Supremo, al señor Vishnu, y que en la India pues como tiene tan diversos nombres, por ejemplo, pues también se le conoce como el señor Krishna. Krishna quiere decir el supremo atractivo. El supremo atractivo en el universo pues es Dios básicamente. Entonces a él se le atribuye pues básicamente pues el proceso de lo que tiene que ver con el proceso del Bhakti Yoga, que es básicamente lo que se practica dentro de la escuela Vaishnava, que es
El bhakti, pues fundamentalmente dentro del yoga, se refiere al proceso de adoración a Dios. Para poder adorarlo, pues uno no puede adorar lo que no conoce. Entonces hay un proceso de estudio. El proceso del Vaishnavismo se sustenta en una gran cantidad en escrituras básicas que tiene que ver con, como les dije inicialmente, pues con el yoga. Entonces está pues uno de los libros sagrados, por ejemplo, que es el Bhagavad Gita. Bhagavad quiere decir Dios y Gita canto, el canto de Dios. Este canto obedece al 6º capítulo de la epopeya del Mahabharata, que es uno de los libros sagrados de la India, que está considerado como la 8ª maravilla de la humanidad. Dice que equivale a 8 veces la Ilíada, de una dimensión pues inconmensurable, pero básicamente el Bhagavad Gita, que es en el que sustenta el Bhakti Yoga, por ejemplo, pues nos habla acerca de quién es Dios, cuál es el sentido de la vida humana, a qué vinimos a este mundo. Todos estos aspectos básicamente que tienen que ver con el ser humano, cuál es nuestra relación con Dios, con la naturaleza, los distintos aspectos acerca del yoga, y habla acerca de nuestra naturaleza como almas y de los distintos procesos que tienen que ver con el yoga, como les decía, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, a qué vinimos a este mundo. El Bhagavad Gita pues aparece hace más de 5.000 años en la India. Dice que es históricamente pues dice que es el resultado de la batalla de Kurukshetra en la India. Dice que es la lucha de 2 familias por el reino del Bharatavarsa. Dice que cuando se presentan ese tipo de inconvenientes, de interrogantes, Krishna aparece precisamente, y él aparece en la batalla de Kurukshetra. Él aparece como pues, bajo la motivación de las inquietudes que tiene su devoto Arjuna. Arjuna era un antiguo guerrero que siendo un guerrero frente al campo de batalla, pues se le presentan diversos interrogantes, como el enfrentarse, precisamente encontrarse en el campo de batalla frente a sus propios familiares, frente a sus amigos, sobrinos, primos. Entonces le surgen los interrogantes: ¿qué sentido tenía una vida cargar con la muerte de todas esas personas, por ejemplo? Entonces, en ese instante, cuando le surgen esos interrogantes, él arroja sus armas, y en ese instante se le manifiesta el Señor Krishna a responderle precisamente esos aspectos, y de que siendo un guerrero, pues de dónde le surgen esas impurezas. Dice que aquellas personas mejor dicho, de que inicialmente que es no confundirse ni por la vida ni por la muerte, que donde le surgen básicamente las impurezas, y le recita pues fundamentalmente todos los aspectos que tienen que ver con el Bhagavad Gita: quién es Dios, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el sentido de la vida humana, todos esos aspectos, y que al final pues son los que le dan luz al mismo Arjuna para continuar, retomar sus armas y salir al campo de batalla. Habla acerca de lo que es la naturaleza del alma, que el alma es innaciente, inmortal y es eterna. Le da el entendimiento de que estos cuerpos son temporales, que son transitorios, que fundamentalmente pues básicamente eso, la naturaleza del alma, nuestra relación con Dios, con la naturaleza, y a eso es básicamente a lo que atiende pues el tema del Bhagavad Gita, que es el sustento del Bhakti Yoga, y el Bhakti Yoga como la práctica esencial de la corriente del Vaishnavismo de la India. Entonces, muchas gracias. Pero antes de entrar en materia, quisiera también hacer alusión al término del concepto del chamanismo. El chamanismo es la forma occidental de llamar a las prácticas que tienen que ver con el pensamiento de origen, el pensamiento original o el pensamiento ancestral, y que están, digamos, desligadas de una noción sistémica de religiosidad o de doctrina. Lo hablo directamente no porque no llegue a ser una doctrina, sino porque es la forma en que sistemáticamente y filosóficamente se lo piensa desde Occidente.
Para pensarlo desde Latinoamérica, estamos hablando de taitas, mamos, ¿sí? Ellos son nuestros chamanes, los chamanes latinoamericanos. Hablar desde el aspecto directamente de el origen ancestral de Sudamérica es hablar de un mundo mágico. Mi formación es evidentemente humanista y siempre he ido muy anclado con la cuestión de las letras, pero porque directamente las letras y las palabras son aquello que forma o que ha hecho, digamos, o que fortalece mucho más desde el origen, desde la oralidad, fortalece esa creencia original, esa creencia ancestral que hoy conocemos básicamente como el neochamanismo. ¿Y por qué lo conocemos como el neochamanismo? Porque es que resulta que allá en las selvas de nuestra Colombia, donde están los inganos, donde están los aymaras, donde están los tipunas, donde están todas las comunidades indígenas de las cuales nosotros somos origen, y cuando hablamos acá podemos hablar de los muiscas, ese conocimiento empieza a llegar a la ciudad, ¿sí? Y empieza a reconocerse que en esas comunidades hay una sabiduría ancestral que posiblemente puede tratar de tener una postura o una propuesta de equilibrio frente a la vida humana. El equilibrio frente a la vida humana, como dicen los abuelos, es la enfermedad de la mente. La enfermedad mental que tiene el occidente, y por eso, digamos, los mayores nos van a llamar a nosotros los mestizos como los hermanitos menores, porque es que estamos probando y probando, nos estamos acabando la tierra, porque no hemos entendido que realmente el origen y la nave en la cual estamos andando en este universo hay que sostenerla, hay que consentirla, hay que entender que no es una nave cualquiera, que es una nave que está viva. Entonces van a responder justamente a esas preguntas trascendentales de la vida, de la muerte, de a qué vinimos o por qué la vida, de una forma muy natural, muy orgánica. La forma tan natural, tan orgánica, es simplemente verlo desde un tejido completamente universal. Y mientras escuchaba a los compañeros, veía realmente las semejanzas tan profundas que existen dentro de nuestras creencias, ¿sí? Las semejanzas que existen dentro de nuestras creencias, unas semejanzas profundas, en tanto, por ejemplo, la unión, ¿sí? Desde el conocimiento ancestral, Dios es todo, todo, ¿sí? Directamente estamos todos entretejidos y tejidos como una mochila. Y de pronto nosotros no vemos el tejido, porque cuando nosotros vemos la selva, nosotros, hablo de los mestizos, los occidentales, los que estamos aprendiendo posiblemente a respetar esas otras miradas, lo que estamos viendo es un desorden. Nosotros no vemos un orden allí, ¿sí? Vemos un bosque, una selva, y entonces estamos viendo, evidentemente, uno, peligro, dos, no entendemos qué es lo que pasa allí, porque finalmente no conocemos ni siquiera posiblemente 2 o 3 especies de las plantas que puede encontrar uno en la selva. Entonces uno se encuentra totalmente en un espacio desconocido, y como está en un espacio y en un orden desconocido, es desorden. Para los abuelos es el orden, así tiene que estar, así está completamente organizado, ¿sí? Y lo saben muy bien, y ellos lo saben muy bien porque les ha permitido sobrevivir por milenios sin necesidad de tener una licuadora y necesidad de tener energía eléctrica, ¿sí? Hoy las demandas y las exigencias de la contaminación han invitado justamente a los abuelos a salir a hablar con esos otros hermanos que piensan diferente, que creen diferente, para que su sabiduría sea rescatada. Cuando se habla directamente desde el aspecto espiritual, desde el chamanismo y el neochamanismo, se tiene una fuerte admiración por todo lo que hace parte de la naturaleza y lo que nos constituye como propia fuerza. Para el chamán, la realidad y la visión hace parte de una relación muy intrínseca, muy fuerte, enteógena,
con la misma naturaleza. Y esa relación la va a permitir o la hace a través de medicinas ancestrales. Entonces, dentro de esas medicinas ancestrales ustedes van a encontrar y han escuchado, ¿sí? Medicinas como puede ser la famosísima ayahuasca, ¿sí? O yagé, ¿sí? También está, bueno, aquí voy a nombrar una cantidad de plantas. La invitación es a mirarlas con respeto, ¿sí? Está la ayahuasca, está la guacoya, está la guachuma, ¿sí? Está la iboga o la ibogaína, está el yopo, está el rapé, está el cachinagua, está el mambe, está el ambir. Son medicinas que, digamos, hacen parte, no es esnovismo, o sea, no es una moda, son medicinas que llevan aquí mucho más que el nombre de este país y que el nombre de este continente como lo conocemos. Y son medicinas que han sido utilizadas a través de milenios y milenios para tratar de mantener, dicen los abuelos, a los abuelos recordando de dónde vienen. Oiga, abuelo, no se le olvide usted de dónde viene, y no le deje que su hijo se olvide de dónde viene. Entonces, cuando el hijo se esté volviendo muy mestizo, y cuando el mestizo esté demasiado metido en la máquina, trate de curarlo. Entonces, zámpele una tomada de yagé, a ver si de pronto se acuerda de dónde es que viene y qué es lo que tiene que respetar. ¿Sí? Y el chamanismo hace entonces esa inclusión, se introduce, digamos, en la ciudad para tratar de decirle al citadino, una pregunta, ¿usted dónde vive? Ah, en Colombia. Bueno, y en Colombia, pero ¿qué hay en Colombia realmente? ¿Qué hay de fondo? ¿Cuáles son sus raíces, su origen? Entonces hay una pregunta, y ahorita, digamos, es una fuerte tendencia, y es retornar al origen. Y cuando yo retorno al origen, posiblemente me estoy haciendo la pregunta ¿de dónde vengo? Pero la primera pregunta que me hago yo es ¿de dónde vengo? Pero ¿de dónde vengo acá? O sea, mi ADN exactamente de dónde viene para poder explicarme exactamente qué es genéticamente lo que me contiene. Muy científico, ¿cierto? Pero algo que es real. Yo vengo de los indios, y entonces empiezo a indagar, y así como las vivencias de mis compañeros, empiezo a indagar, y yo soy un descendiente muisca de los muiscas de Huasca, ¿sí? Y mi apellido muisca es Guática. Entonces, y hacer ese recorrido por mi, digamos, árbol genealógico me permite encontrarme con ciertas personas que me van a ilustrar en muchas cosas. Encuentro al señor Carlos Mamanché, y él me va a dar una mirada interesante de todo lo que, digamos, se ha perdido a través del tiempo, y en origen empiezo a caminar. Estamos hablando que la primera medicina que tomé la tomé hace 17 años. ¿Sí? Hace 17 años tomé la primera vez ayahuasca por esa apertura y esa pregunta, ¿para dónde voy? ¿Sí? Y desde ese punto viene ese recorrido literario del conocimiento, de las universidades, y es encontrarse realmente que todos vamos hacia un mismo sitio, todos vamos hacia un mismo lugar, todos estamos muy tejidos, muy entretejidos. El alma, la existencia, el palpitar del corazón, el palpitar de la misma tierra, está todo el tiempo recordándonos lo importante que somos, pero al mismo tiempo nos está pidiendo que hagamos algo, que nos preguntemos algo más, pero hacia dónde mejorar, cómo lograr que podamos convivir en paz, sin irnos en términos contemporáneos de la política, ¿sí? Sino pues de dar una verdadera tranquilidad, ¿sí? Una verdadera tranquilidad para vivir en armonía. Entonces, el chamanismo va a buscar y está buscando, y es, digamos, como la mirada mucho más real y más tangible, hacer sagrados y seguir haciendo sagrado todo eso que es origen nuestro. Entonces, el creer en el chamanismo hace parte también de entender la muerte y la vida desde ese mismo aspecto. Y la mirada tan parecida y armónicamente cohesionada con el pensamiento chamánico es, claro, cuando uno muere, ¿qué pasa? Cuando uno muere, se vuelve selva, lo que siempre fue. ¿Sí? Y entonces, cuando uno es selva, entonces la vida sigue existiendo, porque es que la selva es río,
La selva es viento, la selva es un animal, la selva es origen. Y entonces sigue siendo una muerte de origen. Básicamente era como una mirada muy general respecto del chamanismo. Muchas gracias. Pues cuando me plantearon la pregunta, ¿existe otra vida después de la muerte? Más que presentar o más que venir a hablar un poco como del dogma y la teología cristiana, la teología católica, así como a ustedes emprendido unos caminos, yo también lo he emprendido espiritualmente. Y me encontré con que el problema no es tanto en qué dice la Iglesia al respecto de la muerte, ¿sí? O el texto sagrado que nos dice. Más sin embargo, creo que ese es el dato fundante de la tradición católica y de la tradición cristiana. Ahora, yo soy heredero de una familia de tradición religiosa católica, me formé en instituciones católicas de una rigidez dogmática y moral profunda, y terminé por azares de la vida estudiando teología en la Universidad Javeriana, que también es como una de esas instituciones rectoras del orden moral del país. Pasar por estos lugares me ha permitido darme cuenta que lo importante no es el valor de la ley, sino la realidad de los sujetos. Y esto lo digo porque mi herencia como teólogo me ha llevado a entenderme situado en la realidad latinoamericana. No me ha situado en un eurocentrismo, sino en el lugar donde vivo, que es Latinoamérica, que es Colombia. A partir de eso, si quieres, podemos pasar. Quisiera como tomar de referencia estas tres imágenes que me encontré y que creo que son un acontecimiento determinante, no solamente para la vida del creyente católico o el creyente cristiano, sino determinantes para nosotros como sociedad. No hace más de 7 u 8 meses, a este país vino el Papa Francisco, que es el líder religioso de la corriente católica, pero lo que más importa no es el asunto de la visita, lo que más importa acá realmente es cómo pensar que hay vida después de la muerte, en hechos tan puntuales como el encuentro y el diálogo con personas que desafortunadamente han sido víctimas de la violencia. Este momento fue el momento en que el Papa Francisco tuvo su encuentro con las víctimas del conflicto armado en Villavicencio, en el Parque de las Malotas. Y hay tres símbolos que considero oportuno compartir con ustedes, y es el encuentro con una mujer, el encuentro con un hombre desmembrado y el encuentro con una imagen que, si bien es el centro de una creencia, también está desmembrada. Y son tres hechos determinantes que me hacen pensar en cómo es que el cristianismo entiende que hay vida después de la muerte. No se trata de hablar de si hay resurrección, si va a haber un segundo tiempo de vida, si vamos a resucitar en cuerpo y alma o si vamos a volver a ser como somos. No. Esa tradición teológica latinoamericana ha permitido darse cuenta que la resurrección no es... ha permitido darse cuenta que la muerte física es real y concreta, los cuerpos desaparecen, ¿sí? Por extinción natural o tristemente por las vicisitudes históricas y políticas en que se ha debatido esta tierra y este país. ¿Dónde está el verdadero acontecimiento de resurrección? En el símbolo, en la memoria, en la construcción del tejido que, por ejemplo, la señora pastora, ahorita olvidé el nombre del señor que compartió su relato, hacían en torno a esas experiencias de sufrimiento y dolor. Este acontecimiento simbólico, en primera instancia, me hace pensar que sí hay una vida después de la muerte, y una vida para los que quedan en memoria de los que mueren. Y el texto sagrado, el texto bíblico, al recorrerlo, principalmente en el Nuevo Testamento, nos da esa luz, o nos permite entender esa realidad, que la muerte es muerte física, pero que realmente, y desde mis palabras creo que al escucharlos a ustedes coincido mucho en asuntos como la energía o la fluidez de la vida,
desde lo que yo puedo entender en mi estudio teológico, es entender que la muerte física es real, pero lo que realmente asume la vida en clave teológica o en clave de resurrección es la memoria, el legado y la implicación que eso tiene en defensa, en relación y en encuentro con los sujetos. A fin de cuentas, el cristianismo no son iglesias, a fin de cuentas, el cristianismo no son templos y ritos. El cristianismo, retomo algo que decías vos que me pareció interesante, es como Jesús, un estilo de vida. Sí. En la teología latinoamericana se concentra mucho en el seguimiento de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? En el Evangelio está concreto. Tener la capacidad de encontrarlo con el otro, reconocerlo en su rostro, en su alteridad, dejarnos encontrar y construir comunidad. Entonces, en ese orden de ideas, ahí está la vida. Ahí está la vida después de la muerte física, si nos preocupa el asunto de la muerte física. Pero creo que esa lógica, esa forma de entender el texto sagrado, nos permite entender que no son las formas, es el fondo del asunto. Es cómo nosotros nos implicamos, si nos decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, en esa sintonía. En una sintonía de encuentro, de comunidad, de confraternidad. De encuentro, de confraternidad, más no de una rigidez del rito, más no de una rigidez de una práctica. La práctica y el rito son importantes, sí, porque también ayudan a cultivar la esencia de la espiritualidad cristiana, pero esa espiritualidad cristiana no puede estar desarraigada de una realidad concreta, de una realidad histórica. Si puedes pasar, aquí proponía un poco lo que el Papa Francisco decía en ese momento, ¿sí? Y lo que el Papa Francisco quiere decir es, miremos al Cristo de Bojayá, ¿sí? Es un Cristo que no es cualquier Cristo, no es cualquier imagen de Cristo, es el Cristo de la iglesia donde explotó el petardo en 2002. Y para fortuna o desgracia nuestra, ese Cristo también fue mutilado. Y el valor simbólico de la mutilación de Cristo nos hace pensar, de esa imagen, de esa figura, nos hace pensar en que en la realidad colombiana y en la realidad de violencia que nosotros vivimos, como dice el Papa, el Cristo vino a sufrir, vino y sufrió con su pueblo. Si lo leemos nosotros en esta clave, tenemos que desplazarnos a lo que Jesús hacía en su tiempo. O sea, Jesús, ¿con quién habló? Pues con la prostituta, con el enfermo, con las mujeres y los hombres pobres, ¿sí? No iba y hablaba y hacía comunidad con las autoridades del templo, era con los excluidos. Y en esa lógica teológica, por decirlo de alguna manera, esa es una propuesta y una forma de entender esa vida después de la muerte. O sea, cómo hacer comunidad, cómo construir memoria, cómo construir legado, cómo construir arraigo, no en la creencia de una fe, sino en la realidad humana entendida, o una realidad humana que se entiende como una realidad espiritual, una realidad que se puede entender a la luz de una creencia que está vinculada a la experiencia profundamente humana. Entonces creo que por ahí camina el asunto. Y si quieres pasar solamente para como compartir algunos elementos del texto sagrado, son algunos pasajes bíblicos donde se habla de la resurrección, pero una resurrección no como Jesús lo va a decir, o bueno, los evangelios lo van a decir, porque no son palabras propias de Jesús. Los evangelios van a decir qué decía Jesús acerca de la muerte. O sea, habrá vida después de la muerte. Y en síntesis, Jesús, el texto bíblico lo que dice es, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces, ¿dónde está el asunto? En que como comunidad, como encuentro, nos entendemos, y en la experiencia humana, en la experiencia más profunda humana, ahí es donde realmente acontece la experiencia divina, la experiencia de Dios. No es en si creo, practico, voy a misa, hago los sacramentos, sino en cómo hago apropiación de esa experiencia de fe como un estandarte de vida, y que me permite, a fin de cuentas, y creo que es lo más valioso de un cristianismo entendido en esa lógica, que es fiel al texto sagrado, es cómo soy capaz de encontrarme con nosotros, dejarme interpelar con nosotros y crecer con ellos, desde lo que piensan, sienten, creen y viven, porque tristemente, retomando la herencia cultural nuestra, sí, Latinoamérica es una herencia netamente católica,
Esto fue territorio impuesto. Y así no son las cosas. O sea, en términos concretos, la experiencia de fe tiene que ser posterior a la experiencia humana. La experiencia de fe nunca tiene que ser sobrepuesta a la vida. Y ahí es donde realmente emerge la espiritualidad, emerge la capacidad de construir comunidad, emerge la oportunidad de encontrarnos con los otros y construir con nosotros. Creo que ese es mi aporte al respecto. Algo que le hace nuevamente empezar. Es como, dicen los abuelos, reiniciarse, resetearse. ¿Sí? Y eso podría ser, yo lo podría ver como de alguna manera una cuestión de, un momento que llegó el gallo, cuestión natural. El campo es así, ¿no? Es el par, ¿sí? Entonces yo no, digamos que no se puede partir directamente desde el estado de después de la muerte, porque es que los abuelos están preocupados por la vida, ¿sí? Y fíjate, por la vida, ¿sí? ¿Sí? Y por la vida, ¿sí? Entonces ahí está como se hilan realmente mucho más las coincidencias que cualquier otra cosa. Entonces claro, estamos preocupados por la vida. Después de la muerte, ¿qué habría después de la muerte? El pensamiento es dónde queda esa conciencia, dónde queda eso que se habla dentro de uno después de la muerte. Esa sería como la visión directamente. Esa conciencia se juzga a sí misma y la función directamente de los abuelos es, hay que hacerlo es ya, ahora. Porque posiblemente en el momento en que ya se desencarna, simplemente el cuerpo esté en un estado completamente orgánico, pues la acción y el poder se pierden. Los abuelos hablan del poder. Es que el poder hablar es un poder, y el poder caminar es un poder, y el poder bailar es un poder, y el poder amar es un poder. Ya no habría poder, ya no tiene sentido. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quienes profesan otra religión u otra postura están condenados? Iniciamos por favor con el ateísmo. No, de hecho, vea que esa fue una de las cosas que me llevó finalmente al ateísmo. Cuando yo era cristiano protestante, me pedían constantemente que evangelizara, que llevara gente a la iglesia, todo ese tema. Y claro, cuando usted cree en estas cosas, o por lo menos fue mi experiencia personal, yo lo vivía muy intensamente, había una angustia constante por eso, porque mis papás no eran evangélicos, mis hermanas no eran evangélicas, mis amigos no eran evangélicos, y más allá del tema de ser cansón de llevar a la iglesia, para mí era que yo veía realmente que se iban a ir al infierno. Y eso me incomodaba mucho, a mí no me gustaba estar evangelizando. Yo decía, pero ¿por qué si yo porque tuve que defender mi postura como evangélico en ese momento? Y así tengo que defender mi postura, mi elección, mi creencia, porque tengo que ir a convencer a otro de que lo que cree no está bien. Y eso implicaba esa pregunta, ¿se van a condenar? Si mi papá y mi mamá son católicos y no creen en lo que yo creo, ¿se van a condenar? O el caso contrario, se van a condenar. Eso es un miedo constante del que cree. Y esas cosas me llevan a decir, no, esto no, para mí no tiene sentido. No tiene absoluto sentido que una persona que actúa bien, por ejemplo, lo vi en los casos, una persona que actúa bien, no será perfecto, pero actúa bien, trata de estar bien con la gente, trata de hacer el bien, pero no cree en Dios, se va a ir al infierno. Y una persona que va a una iglesia los domingos y llora y se arrodilla y da su diezmo, su ofrenda, lo que sea, pero que hace acciones malas en su vida cotidiana, sí se va a salvar porque se cree en Dios. Entonces, esa es de las cosas que también a uno lo lleva mucho a salirse de las creencias. Gracias, profesor Juan, por favor. ¿Me repites la pregunta para tener la respuesta? Claro que sí. ¿Quienes profesan otra religión están condenados? Sí, eso sí. No por una sencilla razón. Existe en este mundo, retomando un poco lo de la composición orgánica de la tierra, agua y tierra, millones de pueblos, y todos los pueblos con herencias culturales completamente distintas. ¿Cuál es el problema que hay? Es que el cristianismo de herencia colonial, el cristianismo
que viene imponiendo la fe, quiso anular, pretendió ocultar toda posibilidad distinta a ella de creencia. Por eso digo que nadie, no se puede, es un exabrupto y es una pretensión muy arrogante decir que no crea en el cristianismo o en la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, esté condenado. Es algo que rompe y que se sale de cualquier límite humano y de la capacidad para entender que el otro es un rostro distinto, un universo distinto, o inclusive es un pluriverso. Alguna vez tuve la oportunidad de compartir con una persona que vivía con un resguardo yupa en la serranía del Perina, me enseñaba eso, que no existe el concepto uni sino pluriverso. Entonces en ese orden de ideas no hay algo que lo condene. Es más, creo que en términos humanos, si podemos usar ese término condena, es realmente cómo nos condenamos a no ser capaces de encontrarnos con el otro. Creo que ahí está nuestra condena, ¿no? O sea, no ser capaces de coexistir. Y el texto sagrado, por ejemplo, para apelar a eso de las otras creencias, el texto sagrado en el Evangelio de Juan, un pasaje muy bonito, el momento en que Jesús se encuentra con una samaritana. Ser samaritano en el tiempo de Jesús era similar a ser, usar el ejemplo puede ir susceptibilidades, pero es o sea, era ser el punto de oposición al establecimiento religioso. Los samaritanos eran un pueblo excluido del pueblo judío. Y el pasaje es hermosísimo porque es la mujer samaritana sacando agua de un pozo y es Jesús hablando con ella. Y es Jesús quien le dice: si supieras a quién estás dando ese vaso de agua, más o menos dice el texto así, no se le estarías dando. Por la coyuntura de las dos creencias. Y aún así la mujer samaritana, sabiendo eso, le da el vaso. O sea, ahí no hay mayor experiencia de encuentro que dos posturas políticas y religiosas aisladas que se saben necesitadas la una de la otra por el carácter humano, no por el fe. En ese sentido, Para el profesor. Les repito la pregunta. Para los representantes del hinduismo, quienes profesan otra religión, ¿están condenados? Pues desde el hinduismo se habla acerca de liberarse del eterno ciclo de nacimientos y muertes repetidas. Entonces el proceso del vaishnavismo y la conciencia de Dios, pues lo que se busca es despertar esa conciencia divina. ¿Para qué? Para alcanzar esa liberación. Eso es como el objetivo de la vida humana, alcanzar esa autorrealización, ponernos por encima de nosotros mismos. Es como la gran escuela a la que vinimos a esta vida básicamente, a superarnos a nosotros mismos, salir de entonces de la esfera del ego falso y reconocernos como seres divinos. Dice que en ese proceso, por ejemplo, dice que en la India lo primero que se le enseña a un niño es que es libre. Se le enseña ese libre albedrío, pero es responsable de lo que haga. Entonces, en esa misma medida, pues esa misma responsabilidad es la que nos lleva a hacer esa conciencia de cómo liberarnos de ese eterno ciclo de nacimientos y muertes repetidas, que es la eterna rueda del samsara del que hablan el hinduismo precisamente. Es liberarnos de esos ciclos. Entonces, desde el vaishnavismo es claramente, la respuesta es no. Hay una analogía muy interesante, ¿no? La confirman nuestro maestro espiritual, las escrituras, el sentido común. Para llegar a la cúspide de una montaña, pues básicamente podemos ir por la tierra, caminar hacia ese punto superior. Podemos irnos por el camino de piedra, podemos irnos por muchos caminos. Todos esos caminos son los diferentes procesos de búsqueda de lo trascendental. La meta final es lo importante. Nadie, ningún proceso es digno de decir este es el único camino. Es algo ahí, sé que el cristianismo dice que Cristo es el único camino.
para llegar al absoluto, nosotros opinamos un poco diferente a él. Y el único que puede juzgar al respecto es Dios, y Él es el que decide, si efectivamente quién llega a Él y quién no llega. Diferentes caminos conducen al mismo punto de llegada, así que ninguna religión podría decirse que indica que solamente a través de ella se puede llegar al absoluto. Gracias, profe. Para el profesor Alexander, repite la pregunta para que nos responda también desde el chamanismo. Desde su postura, ¿quienes profesan otra religión están condenados? Sí. En un acto, una afirmación contraria. Digámoslo que profesar otra creencia, otra religión, depende del chamanismo muchísimo, es cuál es el estado de la conciencia que se mantiene frente a la relación con la Madre Tierra. ¿Sí? Entonces, en esa relación con la Madre Tierra, pues, disculpa, o sea, si usted está acabando con el agua, pues usted ¿quién se está condenando? ¿Sí? ¿A qué se está condenando? A sufrir sed, a la muerte. Entonces, desde la condición del chamanismo, el condenado es el que dentro de su conciencia no comprende la relación armónica que debe tener con la Madre Tierra. Ese es el que se condena. De ahí para allá, dicen los abuelos, eso es puro invento humano. ¿Sí? Y dicen así, de ahí para allá, pues esto es puro invento humano. Ya lo que quiera creer usted, pues crea, pero si usted puede creer en lo que quiera, pero si usted riega el único vaso de agua que tiene, va a tener sed toda la vida si no tenía nada más. ¿Sí? Eso es. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Existe el karma? Eso es interesante. Bueno, entendiendo el karma, y bueno, no entendiéndolo porque debe ser un concepto mucho más profundo de lo que nosotros desde Occidente podemos comprender, pero ahí nos metemos un poquito ustedes en el gancho. Desde el ateísmo, y tiene un poco relación con la pregunta anterior, si existe un ser que nos juzgue, desde el ateísmo y el agnosticismo, yo les decía que es muy triste porque es que realmente a veces uno quisiera, o yo en lo personal a veces quisiera que si hubiera alguien que juzgara, porque es que hay gente que se merece en este mundo que los juzgue duro, pero no. Y como no existe ese ser que juzgue las buenas y las malas acciones, el karma, digamos que lo leeríamos de una manera similar, pero por otro ladito. El karma tiene que ver con lo que su merced está diciendo. Hay acciones que nosotros realizamos al ser, digamos, responsables de nuestras propias decisiones, al no haber un ser superior que esté diciendo lo que es bueno, lo que es malo. Pues somos responsables de nuestras decisiones y eso trae unas consecuencias por lógica. Desde la ciencia, desde la mecánica clásica, newtoniana, hay acción o reacción. Es simple y sencillo como eso. Ahora, no siempre, lamentablemente no siempre esa reacción trae malas consecuencias para quien realiza la acción o corrige una mala acción. Voy a poner un ejemplo histórico un poco incómodo, y es Pinochet la sacó muy barata para todo lo que hizo en Chile, por ejemplo. Entonces yo ahí me pregunto, ¿existe el karma? O personajes que no sé si sea apropiado mencionar acá más cercanos a nuestra querida Colombia, que han hecho y deshecho y que han estado muy campantes por la vida y siguen muy campantes, como también pasa que en general como sociedad nos estamos tirando este planeta, yo coincido ahí totalmente, estamos tirándonos el planeta y nosotros mismos estamos pagando las consecuencias. Entonces existen acciones que nos traen consecuencias y lamentablemente existen acciones malas que no las traen. Y existen acciones buenas que traen buenas consecuencias y acciones buenas que no son recompensadas. Entonces, como ese caos y ese azar de la realidad, de lo real, de la vida, de lo que está ahí. Bien, con respecto a esa pregunta, yo recuerdo en este momento la oportunidad que tuve de compartir con unos indígenas paraguayos en Perú y me hablaban del suma causal. Entonces,
uno como heredero de esa tradición de Occidente no entiende qué es eso. Y les pregunto qué es eso, es el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Es la posibilidad que tú tienes de relacionarte primero con la tierra, segundo con tus iguales y tercero con un trascendente, de tal manera que tú puedas estar en equilibrio y en una buena relación con ellos. Entonces, sí, esas palabras a mí me marcaron la vida y me hicieron cambiar un poco la forma de ver el mundo. Y ahí es donde te das cuenta que, pasando un poco a la frontera de la teología, pues ese término en la teología católica no existe, me parece. Pero, siendo fiel a la explicación que he compartido, ese karma o esa condenación, por decirlo de alguna manera, está asociada a eso, a cómo el desequilibrio que generas afecta a otros, cómo no ser capaz de construir comunidad altera a otros. Y pienso ahorita en la encíclica que el Papa Francisco sacó hacia 2014, que es Laudato Si. ¿Cómo somos capaces nosotros de entender y reconciliarnos con la Madre Tierra, que es el eje fundamental de nuestra vida? Y lo digo yo con vergüenza, que es terrible que tuvimos que esperar en la Iglesia Cristiana Católica más de 2000 años un Papa que nos viniera a decir lo que el relato del Génesis dice de entrada. O sea, el texto sagrado abre con el relato de la creación que, para a largas y cortas, es una forma de entender cómo se origina el mundo en la media luna fértil, en el Tigris y en el Éufrates. Esa comunidad ella entendió el mundo así, que se creó así. No es que Dios vino y hizo, ¿no? Es esa concepción mistérica y mítica, así la entiende. Y es un Papa, después de 2000 años, el momento más crítico que tenemos de afectación de nuestro medio ambiente, nos dice, él habla de la ecología integral, no solamente cuidar el medio ambiente como un ecosistema, sino cuidarnos a nosotros como comunidades y hacer de esto una casa. Entonces creo que el karma es no hacer eso. Creo que es ese opuesto. Bueno, dentro del concepto de hinduista, por ejemplo, pues dice que pues el karma básicamente quiere decir esa acción, y esa acción pues somos el resultado de esas acciones precisamente. Dentro de ese contexto, por ejemplo, pues muchas escrituras antiguas también lo reafirman, hasta el mismo Jesucristo de que siembra vientos y recogerás tempestades, todo ese tipo de cosas, por ejemplo, de que nosotros somos el resultado de nuestras propias acciones, que existen 3 tipos de karmas, por ejemplo. Dice que hay un karma que es el que nos da esta forma, por ejemplo, que si chiquito, blanquito, negro, qué sé yo, yo qué sé, son como una especie de karma físico, mejor dicho, que es el resultado de lo que somos. Hay un karma que es el que estamos construyendo, que es el que estamos creando con nuestras propias acciones, y hay otro que es el que no ha madurado, por ejemplo. Eso es lo que, de acuerdo pues a esos 3 tipos de karmas de los que hablan las mismas escrituras y todo, por ejemplo. En esa misma medida, pues, que a partir del karma, por ejemplo, nosotros, siendo acción, nosotros tenemos la posibilidad de poder modificar esas reacciones, que no necesitamos que alguien venga a predecirnos el futuro, sencillamente dándonos cuenta qué es lo que estamos haciendo en este instante, podemos determinar cuál es nuestro mañana, podemos conocer nuestro pasado conociendo qué es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Es decir, que en esa misma medida el karma obedece básicamente es como una respuesta, una reacción a nuestro estado de conciencia. En ese mismo orden de ideas, por ejemplo, dice que existe un karma colectivo, que ese sería el karma de la humanidad, por ejemplo, el karma que nos toca vivir de un mundo en guerras, desempleos, miserias, todos esos desastres, que es el resultado de ¿qué? De nuestro propio estado de conciencia. El maltrato a la tierra, ¿qué es lo que nos genera? Pues todo ese caos que vemos a diario, por ejemplo, desastres, terremotos, todo ese tipo de cosas.
la inconsciencia a nivel moral, por ejemplo, que nos trae, por ejemplo, todo ese tipo de desastre a nivel humano que encontramos cada día, corrupción, ira, envidia, odio, hipocresía, violencia, todo eso obedece fundamentalmente a nuestro estado de conciencia. Ese estado de conciencia es lo que estamos reflejando en el mundo precisamente, y que viene a ser pues el resultado de lo que podría ser en términos pues el karma más que entenderlo como un pecado, como un castigo, es una acción consciente o inconsciente que nos genera pues esas reacciones. Nos paramos en la posibilidad de construir saberes y dialogar desde lo que vivimos y sentimos y no desde un conocimiento específico. Y en ese orden de ideas, devolviéndome a lo que he expuesto, la tradición israelita y la tradición de las primeras comunidades cristianas, se necesita una relación de complementariedad de las cosas. La construcción de comunidades complementarias, la construcción de pueblo, la identidad de pueblo en esta tradición es complementaria. En ese orden de ideas, ¿qué es más necesario, el universo o el cerebro? No, hay una necesidad de complementariedad ahí. Yéndome un poco al pensamiento sistémico, usted no puede, o el pensamiento complejo, usted no puede pretender entender una cosa de una manera reducida, definida como una. Eso existe en coherencia y en correlación con otras cosas. Y así funciona el universo y así se debe entender, o el pluriverso. O sea, al fin de cuentas, todos somos distintos y todos nos necesitamos. Entonces, esa idea de absolutizar la razón por la naturaleza, esa idea de absolutizar los ideales por sobre las cosas, anula esa posibilidad de complementarse, de encontrarnos. Bueno, pues en esa misma, de acuerdo a ese mismo interrogante, por ejemplo, pues era el mismo que desde la misma antigüedad se hacían los seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de la vida humana? Ha sido la gran pregunta de la humanidad a lo largo de toda la historia. Y creo que ya la tenían muy clara los mismos antiguos griegos cuando en la entrada del antiguo templo de Delfos, lo primero que decía era: conócete a ti mismo y conocerás el universo. En esa misma medida nosotros somos el reflejo del universo, y el objetivo realmente de nuestra razón de estar acá es poder conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, de dónde venimos. Se dice que pues en realidad que si nuestra vida no va encaminada hacia la búsqueda de esas respuestas, muchas veces nuestra vida puede ser, mejor dicho, de que estamos condenados a repetirla, mejor dicho, en esa misma eterna cadena de samsara, porque realmente el objetivo es poder encontrar respuestas hacia eso, más pues como en la sociedad moderna, ir a buscar algo a otros planetas cuando no preservamos la que tenemos acá, por ejemplo. Entonces, más que conocer el mundo externo, debemos conocer nuestro ser interno, mejor dicho. Dice que más que las respuestas, buscarlas afuera, debemos buscarlas dentro de nosotros mismos, de acuerdo pues al concepto de la filosofía de los yogis, de la antigua India, por ejemplo, hacen referencias a eso, que en realidad los problemas más que afuera los tenemos es adentro. Entonces las respuestas tenemos que buscarlas dentro de nosotros. Que los problemas del ser humano están básicamente por el desconocimiento de esa misma verdadera, de esa realidad, quiénes somos. Pues en realidad pues que en ese mismo sentido pues es conocernos un poquito más, y es donde se centra esa verdadera búsqueda. Bueno, yo podría hablar algo al respecto, ¿no? La pregunta es capciosa en el sentido de centrarse únicamente en lo palpable, lo que existe, pero justamente el que nace esa pregunta es muy diferente a un cerebro, hay algo más adicional, que es la conciencia. Y en esencia, pues ese es el punto definitivo de partida, ¿no? La física, ni desde la perspectiva cuántica ni desde otra perspectiva, puede de alguna manera deducir o entender cómo la materia llegó a tener conciencia.
Y la materia tiene conciencia, ¿no? Existimos, somos conscientes. Entonces, más bien el camino iría por ese lado. ¿Cómo así? ¿La materia tiene conciencia? Es más la conciencia que el cerebro. Ya que el cerebro nos permita entender otras cosas, es otro punto, otra mirada. Pero esa conciencia es el síntoma de algo mucho más trascendental. ¿Ok? Hay un conocimiento diario de los pagamentos que se están haciendo en la sierra, que se están haciendo en lugares sagrados como el Yurupari, la quebrada que queda donde nacieron muchas comunidades indígenas y donde han sobrevivido muchas otras, han sobrevivido realmente culturas originales. Hay un conocimiento de los pagamentos que se hacen diariamente porque el ser humano rompa esa prueba, la rompa, para que pueda entender que se necesitan estar tejidas las dos cosas todo el tiempo para poder crecer, para poder evolucionar. Los queros, que son, digamos, la descendencia más pura de los incas, hablan de cuando el cóndor del sur y el águila blanca del norte vuelen juntos, en ese momento la humanidad va a lograr evolucionar. Y es justamente lo que estás planteando, es una noción de, como lo decía el profe, es ese positivismo, ¿no? Ese positivismo, claro, de una precisión. Se necesita el corazón y se necesita el positivismo, se necesitan las dos cosas para poder estar sensiblemente entendiendo qué es lo que necesitamos todos. A diario se hacen pagamentos para que se rompa esa pregunta y se comprenda y se concilie mucho más desde la necesidad que tenemos de dialogar, ¿sí? Y lo decías también, ¿sí? Ese diálogo de saberes, esas lógicas que se rompan para poder entretejernos. Ese es desde el chamanismo. Gracias por tu pregunta. ¿Alguno otro quiere hacer alguna pregunta? Pero que sea, por favor, solo otro representante por cuestiones de tiempo. Bueno, pues es una pregunta y también es más como la posición de ustedes ante eso, ¿no? Yo quería preguntar, por ejemplo, tú ahorita hablabas que Juan dijo que Dios es amor. Yo me pregunto, si Dios es Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios justo también. ¿Por qué una persona, un ser humano, para mí no lo considero ser humano, como Uribe, que viene con la cuestión de los falsos positivos y todo esto? Yo me pregunto, ¿dónde está la justicia de Dios y el amor de Dios con lo que pasa con las mamás y con nuestras familias? Con un señor que pues está libre, sin nada. Y también lo de, pues también relacionando con lo de Dios, los niños que nacen unidos. Dice que, o sea, muchos lo plantean como si fuera un castigo para los padres. Y al nacer ese niño no cometió el primer pecado y ya carga con un sufrimiento. Entonces también cuestiono a Dios en esa parte. Lo otro que también quería preguntarles es lo del Apocalipsis. Dios dice que coge al diablo, ¿no? Y lo amarra, y esto, y vuelve y lo suelta. Entonces hay que otra vez vamos a padecer lo mismo. También dice que Dios creó a Eva. ¿Entonces de dónde venimos? Porque Eva solamente tuvo hombres. Y bueno, en la religión de la India también ven a los niños como si fueran Dios.
pero ¿por qué un Dios si él está sufriendo? Y lo otro, pues yo creo que todos lo pueden ver, todos pueden como tomar un poco de, es Dios crea al ser humano, tenemos que ver un Dios, y dice que o el hombre hace el bien o hace el mal, pero yo le doy libre, o sea, usted es libre para escoger, pero es que si usted hace el mal yo lo condeno y se va al infierno, entonces hay libertad o no la. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Alice. Alice, pues yo considero que eso es para todos o para el cristianismo y el hinduismo. ¿Para el que quiera hablar? Bueno, no, voy a hacer un pequeño comentario, pues realmente no podría responderte muchas de esas preguntas porque pues te paras desde Dios. Y yo no estoy parado desde ahí. Pero algo que me llama la atención, que hace parte de las contradicciones humanas. A mí me parece que más que el tema teológico tiene que ver con las contradicciones propias humanas. Queremos que haya justicia, queremos que haya un Dios justo, pero a la vez nos parece injusto que nos dé la libertad de no podamos hacer lo que queramos, porque nos manda al infierno. Son dos preguntas que dijiste. Digamos, más allá de cuestionar tus preguntas o cuestionar a la religión misma, creo que lo que pasa es que eso dice mucho de cómo somos como seres humanos. Somos contradictorios, estamos llenos de unos temas ahí que somos, digamos, está complejo entender el universo y la vida y desde nosotros mismos es muy complejo entenderlos. Bueno, tus preguntas, comentaba que ella necesita una cátedra de teología, no necesita cátedra de teología, estás expresando lo que sientes y eso es lo que realmente importa. Trataré de responder desde algo que de pronto no he compartido, pero me parece importante, que es el sentido de lo espiritual y no como algo piadoso, místico, que una luz que cae del cielo, sino la espiritualidad que siento en el rostro que sufre. ¿Cómo es que una persona como Uribe campea y viola la justicia y hace todo lo que hace y no le pasa nada? ¿Dónde está la justicia? La justicia humana está definida por unas leyes. Tristemente esas leyes son manipulables y nosotros vivimos en un estado altamente manipulado. ¿Hay justicia divina? La primera justicia divina que hay es Dios sufriendo con su pueblo. Quiero ver tal vez algo que mostraba de Cristo de Bojayá. Dios sufre con su pueblo y ese es el amor de Dios. Es una antítesis, pero eso solo se puede gustar y sentir desde lo que uno siente en lo profundo de la experiencia de encuentro con el rostro humano. Yo no puedo hablar de que creo en Dios si no soy capaz de ver al rostro humano. Y si el rostro humano está sufriendo, esa es mi espiritualidad, la espiritualidad del sufrimiento, la espiritualidad del que ha sido violentado en su dignidad y en su condición humana más para. Ahí es donde opera esa justicia de Dios. O sea, no creas que la justicia de Dios va a venir a operar las leyes de un Estado, jamás.